Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es normal y la conducta anormal, de cómo la cultura, los estereotipos, la frecuencia y los puntos de vista pues influyen en este tipo de conductas. Hoy estaremos compartiendo Ana Taborda, Lorena Arias, Jaime Bernal y mi persona Blady Rojas, todos nosotros estudiantes de cuarto semestre de psicología. Iniciamos con el primer tema, que es la limitación contextuales y la influencia de la cultura. Por favor, Ana o cualquiera de ustedes que quiera iniciar pues, con este tema, por favor. No te escucho, Ana, el micrófono. Buenas tardes. Cuando entramos a definir la normalidad o anormalidad, nos estamos refiriendo a la desviación estadística de algún estándar. Es cuando nos salimos como de ciertos parámetros a los que veníamos acostumbrados. A esto es lo que catalogamos como anormalidad. Ok. Lorena. Debemos tener en cuenta que definir qué es normalidad de normalidad, pues es difícil, ya que para muchas personas, teniendo en cuenta sus cualidades, su cultura y su forma, su crianza, para ellos es algo, una actitud normal o anormal. Ok. Jaime, ¿qué tienes para decirnos sobre estas influencias que tiene la cultura sobre estas conductas anormales? La influencia que se pueden identificar es como la cultura es aprendida, entonces de acuerdo al contexto en el que nosotros estemos creciendo, podemos adquirir esas actitudes o valores o digamos ese arraigo al contexto en el que crecemos. Ok, algo que me pareció muy importante en esta temática, pues lo de la universalidad cultural, ¿verdad? De que un trastorno, una característica de un trastorno trasciende la parte cultural, como nos decía el ejemplo, la ansiedad, es ansiedad con sus mismos síntomas y su mismo tratamiento aquí y en cualquier otra parte, ¿verdad? Con respecto también es importante en la prevalencia saber qué tanto o qué tan frecuente se presenta un evento de esto en un país, a nivel mundial o una localidad. ¿Qué tienen para decirnos sobre esta parte de la frecuencia? Entonces Ana. ahí es donde vamos, que sin importar la cultura, hay diferentes incidencias. Entonces es donde vamos a empezar a mirar la prevalencia de por vida y la incidencia con que se da cierto tipo de trastorno, sin importar la cultura, sin importar el género, sin importar la edad, y donde se entran a estudiar los trastornos que se han venido dando y que han venido trascendiendo y que se estudiaba que se daban en cierto tipo de edades y en cierto Bien, tipo de género Juanita. y que 30 segundos. Listo, y Sí, que han venido trascendiendo en la historia. Ok, Lore. Así como decía nuestra compañera Ana, hay que resaltar unos términos que son la prevalencia de por vida y la incidencia, para mirar qué tan frecuente y qué tan infrecuentes son estos trastornos. También, pues mirar que en algunas investigaciones que se han hecho, en los hombres pueden haber trastornos mentales debido al abuso del alcohol, en las mujeres debido a la depresión, en diferentes, también la edad, los adolescentes. Muy bien, gracias, Lorena. Jaime, ¿nos puedes aportar algo con respecto a este tema? Pues de acuerdo a lo que venía hablando nuestra compañera Lorena, es muy cierto, digamos, la prevalencia de los hombres en el alcohol, digamos, de acuerdo a un estudio que se realizó en el Instituto Mental de Salud en Estados Unidos. Ellos, el 24% de 20.000 personas que se hizo en la investigación prevalecen a algún trastorno del alcoholismo. Y también en ese mismo estudio se puede evidenciar que las mujeres, tanto en la depresión como en la ansiedad, ellas inciden más. Ok, entonces podemos concluir de que ya en muchos países por estudio ya está estandarizado entre edades, tipos de trastornos, qué es lo que sufren estas personas, ¿cierto? Bueno, con respecto al tema de los estereotipos, vemos que estas personas con conductas anormales siempre son objeto de estereotipos, que los podemos llamar mitos también. Podemos hablar sobre esto que tenemos para comentar al respecto.
Entonces Ana. allí vemos lo que son los mitos y las realidades. A lo largo de la historia se han venido creando diferentes mitos sobre si la alteración mental puede ser reconocida como una desviación de la conducta anormal, si las personas con enfermedades mentales se curan, si pueden tener como un estilo de vida normal a lo que tiene que ver con otro tipo de personas que no padezcan algún tipo de trastorno. Entonces son muchos mitos y realidades que se han venido desencadenando a lo largo de la historia de Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Lore, ¿algún otro Mm, mito que recuerdes que nos puedas aportar? Para tener en cuenta, pues, que se habla de que los trastornos son hereditarios, y muchas veces eso no es así porque no tiene que ver en muchas ocasiones el tema de la genética. Em, También se hablaba de que si las personas pueden trabajar en comunidad y pueden curarse, si pueden trabajar en comunidad y pueden curarse, incluso hay dentro de las investigaciones decía que los empleadores dicen que puede ser más eficiente una persona que ha tenido un trastorno mental que otra que no lo ha tenido. También se caracterizan, hay ejemplos de Picasso, que, bueno, hay muchos famosos que tuvieron Muchos, sí, alteraciones así es. y Jaime, fueron geniales. Pues ¿qué nos puedes para aportar? Gracias, complementar Lorena. con lo de los famosos, uno fue Van Gogh quien tuvo él manejó el realismo, digamos, y él tenía depresión, y digamos, uno de sus últimos cuadros, él se mostró y se dibujó como él se veía, con la depresión que él padecía. Digamos, los estereotipos es como la parte de que todas las personas que van al psicólogo están locas. Y entonces ese sigue siendo un estereotipo que se está manejando en la actualidad. Ok, entonces aquí podemos concluir de que no siempre son factores genéticos, no siempre están locos, no siempre son peligrosos o que son personas que no pueden tener o no pueden ser útiles a la sociedad. Todos estos son mitos que poco a poco se han ido, digamos que destacando o dejando atrás para dar unas realidades certeras a estas conductas Desmitificando. anormales. Exacto, muchas gracias, Jaime. Esa es la palabra, desmitificando. Continuamos entonces con los puntos de vista. Me pasa la diapositiva, por favor. Tenemos que los puntos de vista son biológicos y puntos de vista psicológicos y tenemos unos autores que hablan al respecto de estos puntos. Ana, ¿qué nos dice al respecto, por favor? A lo largo de la historia han habido diferentes estudios de si es psicológico o biológico. Podemos ver que hay patologías ni que hacer profesional hemos podido también identificar y yo he podido identificar como profesional de la salud que hay enfermedades que desencadenan algún tipo de trastorno. Entonces, como hay trastornos que se pueden desencadenar sin haber tenido algún tipo de enfermedad biológica que Biológica. lo Así es. desencadene, como hay trastornos que se desencadenan después de cierto tipo de enfermedades que se han padecido, como son enfermedades mentales, como son tumores, como son aneurismas cerebrales, que se desencadenan enfermedades de pues, trastornos mentales después de haber padecido Okay. algún tipo Así es. de estas enfermedades. Muchísimas gracias. Lore. Bueno, compartiendo lo que dice mi compañera, ella desde el punto de vista profesional y yo desde el punto de vista que he sido paciente, estoy de acuerdo con Kraepelin, Ajá. Sí. que él hablaba sobre que habían unos síntomas que los causaban un trastorno mental. Entre ellos está las disfunciones metabólicas, las dificultades endocrinas, las enfermedades cerebrales, también lo que es heredado como la depresión de que hablábamos, que la depresión sí se hereda. Endocrinólogo desde el punto de vista mío, porque el tema endocrinólogo, lo hormonal, influye mucho el tema emocional. Y cuando uno no Bien. está bien emocionalmente, eso se ve reflejado Ok, muchas psicológicamente. gracias. Jaime. Pues de acuerdo, digamos, ya han hablado de la parte biológica, voy a tratar de hablar de la parte psicológica, que digamos uno de los principales autores que empezó a hablar sobre la parte mental fue Mesmer, donde él empezó a complementar, digamos, lo de la histeria y tratando de hacer hipnosis, él trata de manejar
de sacar todo eso de las emociones que tenía y los pensamientos de la cabeza. Y también de ahí se partió la escuela Nancy, que también fueron investigadores de acuerdo ¿Sí? al estudio que hizo Mesmer. Tiempo, muy bien. Entonces, bueno, podemos concluir de todo esto que tanto estas enfermedades pueden tener un origen o pueden verse desde un punto de vista tanto biológico como psicológico, y que hay autores que desde la antigüedad han estado tratando desde estos puntos de vista. Hemos terminado este conversatorio. Muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos en una nueva ocasión. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias.